Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a la segunda parte de la entrevista. Mi invitado esta noche es el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, a quien le damos la cordial bienvenida y, por supuesto, abiertas las cámaras para que pueda dialogar con los salvadoreños. Ministro, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y mandarle un saludo al pueblo salvadoreño. Por supuesto. Ministro, hoy lo vimos en la Asamblea Legislativa, en esta comisión especial que investiga los fondos de la pandemia. Vimos que llegó, hizo esta comparecencia para explicar precisamente cómo se ha venido manejando desde Obras Públicas todo el tema de los fondos utilizados en la emergencia, y lo estamos viendo en pantalla para que la gente tenga una idea. Ahí están algunos diputados presentes. Sin embargo, en el transcurso de esta sesión, dentro de esta comisión especial, vimos una negativa, una oposición constante por parte de algunos diputados a la hora que usted estaba explicando. Cuéntenos qué le fue a explicar a los diputados. Sí, bueno, a pesar que la Asamblea Legislativa no es el ente contralor, pero nosotros, respetando parte de la institucionalidad y diferentes cosas, llegamos a la Asamblea Legislativa más que todo también para explicarle al pueblo salvadoreño, ¿verdad? Obviamente nosotros desde el Ministerio de Obras Públicas y las diferentes carteras de Estado hemos tratado de garantizar la transparencia en todos los procesos que hemos hecho de contratación, de licitación pública, libre gestión. Todos los procesos de adjudicación se ha hecho de acuerdo al marco legal. Y te comento, de hecho los diputados de la Asamblea Legislativa, cuando aprobaron un decreto de emergencia, ellos dejaron facultado al Ministerio de Hacienda para que por medio de ellos se hicieran lineamientos a través de la UNAC. Y estos lineamientos iban a ser los que regirían todos los procesos de compra en la pandemia y en la emergencia principalmente. Es decir, los mismos diputados de la Asamblea Legislativa dijeron que fuera el Ministerio de Hacienda el que determinara cuáles iban a ser los lineamientos para todas las compras. Se trató de garantizar siempre que hubiera competencia. Obviamente teníamos en el mercado diferentes limitantes porque los insumos médicos, por ejemplo, eran escasos. El Ministerio de Salud tuvo que hacer diferentes acciones para poder conseguirlos. Las empresas estaban cerradas. Las empresas estaban cerradas. Había que importar porque, es decir, no se tenía la cantidad de mascarillas. Incluso empresas empezaron a producir. Se tuvieron que hacer diferentes actividades y eso de alguna manera tuvo que hacer que todas las compras se hicieran de manera rápida. Y a pesar de eso siempre tratamos de garantizar que todo se hiciera de acuerdo al marco de la legalidad. Los diputados hoy que estuvimos en la Asamblea Legislativa, a mí me llama la atención porque ellos hacían mención principalmente en el tema de agricultura y otras carteras de Estado que decían que las compras se habían hecho fuera de la emergencia. Y yo quiero leer una resolución de la Sala de lo Constitucional, lo cual faculta que los fondos FOPROMID pueden ser utilizados de dos maneras. Uno, como mitigación de riesgo, es decir, como prevención, y la otra es en medio de una emergencia. Y te lo leo en la resolución número 21/2020 con fecha 8 de junio de 2020. Y dice lo siguiente: cualquier funcionario del órgano ejecutivo, en especial los ministros, tienen atribuciones para hacer frente a las necesidades de emergencia y de necesidad. Es decir, que habría un error de comprensión si se afirmara que se requiere de una declaratoria de emergencia para poder afrontarla, pues tienen las competencias y facultades para realizar las acciones necesarias de ejecución de obras de prevención y mitigación de conformidad a lo que permite el marco legal. Bajo esas premisas, el artículo 4 del reglamento de la ley de FOPROMID expresa que cuando los recursos de FOPROMID se orienten a la prevención de desastres, los proyectos deberán de contar con el aval de la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, establecida en el artículo 8 de la ley de Protección Civil, previo a ser sometido a la aprobación del Ministerio de Hacienda. Es decir, ya hay jurisprudencia sobre esto. Ya hay jurisprudencia sobre eso. Es decir, todas las compras que se han hecho por parte del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud y todas las carteras de Estado bajo los fondos FOPROMID se hicieron de acuerdo a la ley y garantizando todo el marco normativo necesario. Es mentira que lo que dicen los diputados, totalmente todo lo contrario, ¿verdad? Lo que pasa es que yo creo que ellos están molestos porque ellos se querían robar el dinero y no pudieron. Porque si ellos hubieran estado en esta pandemia, gracias a Dios que no estuvieron, porque no tuviéramos insumos médicos, no tuviéramos medicamentos, no tuviéramos mejora en toda la red hospitalaria de nuestro país, se hubieran muerto miles de salvadoreños.
hubiéramos visto los mismos casos que sucedió en Ecuador o en Honduras o en Guatemala, en El Salvador. Pero gracias a Dios que el presidente Nayib Bukele tomó todas las medidas necesarias, se anticipó en la pandemia, tomó las medidas necesarias, las medidas de restricción de circulación, nos ordenó reconstruir y mejorar toda la red de hospitales públicos a nivel nacional que estaban en pésimas condiciones. Empezamos a realizar diferentes actividades, movilizamos a los pacientes con enfermedades crónicas, a pacientes de COVID positivos. De igual manera llevamos kit de medicamentos hasta la puerta de la casa de las familias, algo que no ha hecho ningún país, inclusive de Centroamérica. Les estamos llevando kit de medicamentos a los pacientes que resultan ser positivos de COVID-19 hasta la puerta de su casa. Y adicional se le está dando toda la atención médica necesaria por parte del Ministerio de Salud. Ahora bien, ministro, me llama mucho la atención, a la audiencia ya se la habíamos presentado y de hecho hace un par de minutos se lo presentamos también al diputado Guillermo Gallegos, es la reacción del diputado Rodolfo Parker precisamente sobre el tema del hospital y todo el informe que usted fue a dar este día, y quiero compartirlo nuevamente para conocer su reacción. Eso es lo que dijo Rodolfo Parker. El Salvador, el único país en el planeta sin un hospital que concentrará el COVID, habiendo contado con los más grandes recursos en América Latina en relación al Producto Interno Bruto. Lo que pasa es que para el diputado Rodolfo Parker, para él un hospital era una carpa. Que de hecho ellos decían que iban a construir una carpa. Yo no sé, yo creo que se robaron el hospital y se robaron el dinero también, porque no hemos visto la carpa que dijeron que iban a construir los diputados. Y uno de ellos que promovía esta iniciativa era el diputado Rodolfo Parker. Significa que le mintió al pueblo salvadoreño cuando dijo que iba a colocar una carpa. Pero bueno, yo incluso le dije en la comisión que entonces que quizás no había estado en el país durante la pandemia, quizás se había ido a otro país, porque nosotros empezamos a mejorar los 31 hospitales nacionales, mejoramos cerca de 10 unidades de salud, habilitamos 4 hospitales temporales, el Hospital Temporal de Jiquilisco, Tecoluca, Segunda Brigada de Comalapa, el Hospital La Ceiba, que de hecho el Hospital La Ceiba llegó el expresidente de la República a inaugurarlo y dijo que era un hospital policlínico. ¿Cuál expresidente? ¿Salvador Sánchez Serén? El ex vicepresidente. Okay. El ex vicepresidente. Incluso Óscar Ortiz. Incluso dijo Óscar Ortiz que iba a ser el primer hospital policlínico y él lo inauguró. Y nos pareció raro que cuando llegamos no tenía cielo falso, no tenía puertas, no tenía equipos de aire acondicionado, de hecho estaban podridos, no había sistema eléctrico, no había nada, ni equipos médicos, no había nada. Es decir, no sé qué pasó, si se robaron el dinero o qué, porque ni tan siquiera había proyecto. Entonces, nosotros empezamos a mejorar todo ese espacio y lo convertimos en el Hospital La Ceiba para poder atender solo en ese espacio 160 pacientes de COVID-19. Y eso lo hicimos en cerca de 30 días. El Hospital La Ceiba, el Hospital de Jiquilisco y el Hospital de Tecoluca los habilitamos en 10 días aproximadamente, y solo en esos 2 hospitales garantizamos la atención de 500 pacientes de COVID-19. Entonces, es mentira que no se han habilitado espacios hospitalarios. De hecho, el Hospital El Salvador, por ejemplo, se habilitó la fase 1 y la fase 2, donde se garantizan la atención de más de 1000 pacientes en unidades de cuidados intensivos, cuando nuestro país únicamente tenía 30 camas UCI. Incluso vinieron españoles a nuestro país y ellos dijeron, ¿qué daríamos nosotros por haber tenido un hospital como este en el sur de España, en medio de una pandemia como la que ha enfrentado todo el mundo? Y nosotros lo tuvimos. Se han estado atendiendo pacientes de COVID-19, se han salvado miles de vidas. Entonces, cuando el diputado Rodolfo Parker dice que no hay hospital, no sé a qué se refiere, pues, ¿verdad? Yo creo que ellos están molestos porque obviamente ellos están acostumbrados a otro tipo de cosas, obviamente velan por sus propios intereses. Nunca le ha interesado que la salud pública tenga una alta calidad, porque siempre han tratado de favorecer el sector privado principalmente. Me llama mucho la atención una de las declaraciones que da uno de los diputados, y es el presidente de esta comisión, donde él calificaba como galeras el hospital del Salvador. ¿Son galeras realmente? No, para nada. Es decir, lo que pasa es que tratan de minimizar, tratan de decir una serie de cosas sobre el Hospital El Salvador,
porque no pueden ocultar, por ejemplo, que ahora las cosas sí se están haciendo y que las obras se le están entregando al pueblo salvadoreño. No pueden negar toda la mejora en el sistema de salud, no pueden negar que habilitamos 1000 camas de cuidados intensivos solo en el Hospital del Salvador. Adicional a esto, laboratorio clínico, bodega de medicamentos, farmacia, área de descanso para mujeres, para hombres, espacio de nutrición, banco de sangre, 2 plantas de tratamiento. Incluso decían que no habían plantas de tratamiento, como ellos siempre se inventan una cosa o después se inventan otra. Pero no pueden negar esa realidad. Lo que sucede es que obviamente ellos están en campaña política y les molesta que haya gente honesta. En este caso, el dinero sí se está invirtiendo, incluso mucho menos de lo que invirtieron en el pasado. Y te doy un ejemplo. El Hospital El Salvador, en su fase 1 y fase 2 y fase 3, se ha adjudicado por un monto de 34.7 millones de dólares. A diferencia del Hospital del Seguro Social de San Miguel, que costó 85 millones de dólares, que de hecho ni le construyeron techo porque incluso se está inundando. Cada vez que llueve se inunda. El de San Miguel. El Hospital del Seguro Social de San Miguel. Y no solo eso, ni tan siquiera le habían construido acceso vehicular y acceso peatonal. Nosotros como Ministerio de Obras Públicas tuvimos que construir los accesos para poder garantizar la atención de pacientes en ese hospital. Y adicional hay un litigio que se está siguiendo por parte del Seguro Social, donde este hospital puede pasar de costar de 85 millones de dólares a 180 millones de dólares por la corrupción de los gobiernos pasados, principalmente el FMLN. Estamos viendo imágenes también del Hospital de San Miguel, del Seguro Social, que es donde se está haciendo referencia y donde también fue una obra inconclusa precisamente por parte de lo que decía. Se tardaron 5 años y ni tan siquiera lo terminaron. Se tardaron 5 años y ni tan siquiera lo terminaron. Y no solo eso, solo tiene capacidad para atender 160 pacientes. El Hospital El Salvador, solo en la fase 1 y fase 2 ya tenemos capacidad para atender 1000 pacientes. Y con la fase 3 vamos a tener la capacidad para atender más de 2000 pacientes. Es decir, 2000 pacientes en el Hospital El Salvador contra 160 pacientes del Hospital del Seguro Social de San Miguel. Y no solo eso, el Hospital del Seguro Social de San Miguel solo tiene 7 camas de cuidados intensivos y 10 camas de cuidados intermedios. El Hospital El Salvador solo en este momento ya tiene más de 1000 camas de cuidados intensivos. Ministro, ¿cómo ve usted los diferentes cuestionamientos por parte de los diputados, sobre todo la planificación del gobierno de querer dejar el Hospital El Salvador de forma permanente para el pueblo salvadoreño? Hay muchos diputados que están criticando esta planificación, este plan, esta iniciativa. Obviamente ellos se van a oponer siempre que sea algo para el bienestar del pueblo salvadoreño y lo han hecho, para eso los diputados han sido exquisitos, para oponerse a todo lo que tiene que ver con el bienestar del pueblo. Se opusieron con el Plan Control Territorial, se han opuesto con el programa KFW, se han opuesto con los diferentes financiamientos como Fomilenio, se han opuesto a todo lo que tiene que ver con el beneficio del pueblo salvadoreño y no les importa que se mueran familias, porque lo vimos en Amán de Cristóbal y aún así no aprobaban los créditos y la donación del gobierno de Alemania, se cayeron puentes, se generaron cárcavas y no les importa. De igual manera, el Plan Control Territorial, que sirve para salvar vidas, tampoco les importa. Igual la salud. De hecho, ellos estaban discutiendo si había pandemia o no había pandemia, cuando ya teníamos incluso casos de coronavirus en el país. Cuando veían los ejemplos de Honduras, cuando veían los ejemplos de Ecuador, donde la gente incluso se moría en la calle. Y no les importaba. De igual manera, en este caso, no les interesa la salud del pueblo salvadoreño. Y ahora la diferencia es que las obras sí están llegando. El dinero público se está invirtiendo en nuestra gente. Y en este caso este va a ser un hospital de primer mundo, porque no puede ser que lo privado siempre sea mejor que lo público. En este caso vamos a hacer que lo público también pueda ser igual. Claro, y uno de los temas también complicados, y de eso vamos a estar hablando después de la pausa, la primera pausa de esta segunda entrevista, es Fomilenio. Sabemos que Obras Públicas está trabajando de la mano, hay maquinaria parada, ya hay proyectos que podrían estar en riesgo, además de la percepción del país en la comunidad internacional. Vamos rápidamente a la pausa y regresamos con más. Nosotros somos un gobierno diferente, un gobierno en el que no tenemos feudos, donde no hay pequeños reinados, en donde todos trabajamos para todos,
en donde trabajamos en equipo. Y el hecho de la pandemia se demostró en donde veías un secretario, un ministro, un comisionado trabajando en los roles que fueran necesarios en el momento. Tenías a un presidente dirigiendo 24 horas del día, cada una de las acciones que se estaban tomando. Fueron momentos complicados para nuestro gobierno, pero también hemos demostrado de que tenemos la capacidad y la madera para salir adelante a pesar de cualquier adversidad. La gente sigue apoyando y sigue confiando en el trabajo que se sigue haciendo. Y lo hemos demostrado con hechos. Hemos llegado a los lugares en donde antes nadie nunca había llegado. Somos un gobierno diferente. Nuestros cargos no significan un privilegio, significan un puesto de lucha para mejorar nuestro país. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos charlando con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, y uno de los temas críticos en estos momentos es Fomilenio 2. Ya William Pleites, director ejecutivo de Fomilenio 2, mostraba su preocupación al respecto. Decía que alrededor de 5 proyectos están en riesgo para poder llevar beneficio al pueblo salvadoreño. Ustedes, como Obras Públicas, imagino que están trabajando de la mano con Fomilenio. ¿Qué proyectos son los que se ponen en riesgo y quizás conocer su reacción al respecto? Es decir, ¿se podría llegar a un acuerdo? Bueno, en este caso, la verdad que los diputados de la Asamblea Legislativa vuelven a repetir la misma historia que han hecho con diferentes financiamientos, incluso hasta con donaciones. Por ejemplo, lo hicieron con KfW, donde aprobaron un contrato y después ratificaron lo contrario. Decían en el contrato que el gobierno de El Salvador, en este caso el Ministerio de Obras Públicas junto con KfW, iban a aprobar los proyectos, pero cuando lo ratificaron ellos pusieron los proyectos y eso hizo que se bloqueara por un tiempo todos los recursos. Al final sabían que se iban a perder la donación y el préstamo, entonces terminaron aprobando de acuerdo a las modificaciones que pedimos nosotros. Quiere decir que nos dieron la razón. En este caso no ha sido la excepción. De hecho, el ministro de Hacienda sacó la iniciativa de ley que estaba en la Asamblea Legislativa debido a que él ya tenía las facultades necesarias para poder realizar todas las asignaciones presupuestarias. Los diputados ya habían aprobado y ya habían ratificado los fondos de cerca de 300 millones de dólares y ahí no había asignación para Fomilenio. Entonces, ¿qué hizo el ministro de Hacienda? Lo que los diputados le aprobaron, la asignación de acuerdo a la aprobación de los mismos diputados. Entonces, asignó los recursos, se le dieron a las micro pequeñas empresas, se les han estado dando, y ahora vienen los diputados y dicen, vaya, este decreto que sacó el ministro de Hacienda, ahora lo vamos a retomar y le vamos a asignar de acá fondos a Fomilenio. Es decir, eso no lo pueden hacer, porque ya los recursos ya están asignados. Entonces, incluso se contradicen a lo mismo que ellos ya habían aprobado. Y esto lo hacen únicamente para bloquear al gobierno y quererlo culpar con algo que no tiene nada que ver. Ministro, quiero que nos detalle y le detalle a la audiencia proyecto por proyecto, pero antes quiero rápidamente que conozcamos el panorama de cómo se encuentra la situación en el periférico, en el proyecto periférico Claudia Lars. Las máquinas están completamente detenidas y hay descontento por parte de los trabajadores. Veamos lo que ocurre. Mira esta historia, ministro. Rodrigo es uno de los cientos de trabajadores que fueron contratados para operar máquinas pesadas en la construcción del bypass. Pero desde ayer apagó los motores. No, estamos en espera. Aquí no han dicho nada. ¿Hace cuánto está trabajando usted en esta obra? Pues desde en febrero. Febrero. ¿Y estaba proyectada hasta cuándo? Pues como hay atraso, hay 4 meses de atraso por la pandemia, pues por ahí por marzo. En este plantel ubicado justo en el desvío de San Juan Opico, fueron estacionados casi medio centenar de camiones, tractores, retroexcavadoras y todos los equipos usados en el trabajo diario. Paralizadas las obras y paralizados también los trabajadores. Sin embargo, el ímpetu y el deseo de ellos es mantenerse pendientes de lo que pueda acontecer, ya que también recuerdan que de lo que hacen dependen sus familias. ¿Ustedes qué piensan como trabajadores de esta situación? Pues es cosa de la Asamblea. De ahí depende todos los problemas. No dejan que trabaje el gobierno y están perjudicando a todo mundo.
queda el trabajo a medio finalizar, se pierde la inversión que se ha hecho, no se culmina la obra, no se obtiene el beneficio. El problema es que la negativa de algunos diputados en la Asamblea Legislativa también relaciona la parte. Maquinaria parada y bueno, ese es el sentir de los trabajadores este día. Ese es el regalo de Navidad que le está dando la Asamblea Legislativa al pueblo salvadoreño. Es decir, así quieren ver al país, así como se veía en los videos, con maquinaria parada. Ellos quisieran paralizar todo el país con solo por el hecho de afectar al gobierno, porque es lo único que han tratado de hacer siempre. En este caso, son cerca de 400 empleados los que hay en el periférico Claudia Lars que pueden resultar afectados debido a que como no hay recursos, no se le puede pagar a la empresa por las obras que pueda realizar y por ende la empresa tampoco le va a poder seguir pagando a los trabajadores todas las obras adicionales a partir de este mes de diciembre. Y eso es lo que quieren los diputados. Enumeremos rápidamente, ministro, por cuestión de tiempo, los proyectos que se van a ver afectados para que el pueblo salvadoreño tenga una idea. Sí, tenemos el periférico Claudia Lars, que en este momento está detenido hasta el 7 de diciembre. También tenemos el recinto fronterizo en el Amatillo, que esta es una obra que iba a mejorar los tiempos y costos de transporte en el oriente de nuestro país y principalmente con nuestro vecino Honduras. De igual manera tenemos un sistema de riego en el Paisnal, que esto también se ha detenido la obra. El Centro Escolar San Antonio, que se estaba construyendo con el Ministerio de Educación, también la obra ya se detuvo. Y otro recinto fronterizo, que es en Anguiatú, para conectarnos con Guatemala, que también se han paralizado las obras. Y Fomilenio ha dado hasta el 7 de diciembre, de lo contrario, ellos van a tener que rescindir el contrato. ¿Y qué pasa si Fomilenio rescinde el contrato? Es decir, todas las penalidades y todo el proceso legal que se llegue a seguir entre el gobierno de El Salvador y la empresa constructora, al final lo que van a pagar todo este proceso legal somos todos los salvadoreños, debido a que no hay recursos para poderle pagar a la empresa y hay un contrato que implica todas las condiciones legales, incluso cláusulas si se llegara a rescindir el contrato. En este caso incluso se tendría que llegar hasta pagar todo el contrato. Es decir, esa es una de la peor situación de todas. Y esto es gracias a los diputados de la Asamblea Legislativa. Obviamente nosotros vamos a seguir insistiendo. Ya el ministro de Hacienda ya hace meses llevó una iniciativa de ley con 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, donde están 50 millones de Fomilenio, 60 millones para pagos a proveedores y otra cantidad de recursos para poder realizar diferentes obras y diferentes actividades que se requieren por parte del gobierno. Entonces está pendiente de la aprobación de los diputados de la Asamblea Legislativa, porque lo que querían hacer con estos otros recursos nada más era bloquear las obras, bloquear los proyectos de Fomilenio e incluso como se está negociando un Fomilenio 3, que lo decía el asesor jurídico del secretario privado de la presidencia, que ya se estaba negociando incluso un Fomilenio 3, o sea, había ya un diálogo. Ellos quieren afectar incluso el diálogo, porque ellos lo único que quieren es bloquear al gobierno y no se dan cuenta que al final al que terminan bloqueando y al que terminan afectando es al pueblo salvadoreño. Ahora bien, ministro, sabemos que el país va para una contienda electoral donde se van a elegir a alcaldes, diputados y por supuesto diputados del Parlamento Centroamericano. ¿Realmente todo esto podría ser una estrategia política para afectar al gobierno? ¿O cómo lo perciben ustedes? Eso es lo que ellos creen, ¿verdad? Lo que no se dan cuenta es que los más afectados van a ser ellos mismos, porque ya nadie les cree, porque al final están afectando al mismo pueblo. Lo hicieron con la ley de compensación, donde la población fue el que sufrió el incremento al pasaje en diferentes ocasiones. Lo han hecho con todos los programas y financiamientos que ha tenido el gobierno pendiente de aprobación y de ratificación, o a veces solo aprueban, ratifican y no asignan los recursos. Hemos tenido diferentes inconvenientes con los diputados de la Asamblea Legislativa y eso ha implicado que no se realicen obras en diferentes lugares, incluso obras de mitigación, por ejemplo, en Brisas de San Francisco. Nosotros ya hubiéramos realizado obras en Brisas de San Francisco. ¿Por qué no las hemos hecho? Porque los diputados no aprobaban los recursos, se tardaron más de un año para poderlos aprobar. Ahora bien, lo que sí aprobaron los diputados, y ahí quiero conocer su reacción, es esta compensación económica aprobada por los diputados para el transporte público. ¿Cómo ve el ministro de Obras Públicas esta aprobación por parte de los diputados? Nosotros, desde que llegamos al gobierno,
siempre hemos pedido que se apruebe la compensación con condiciones. ¿Por qué con condiciones? Porque se han pagado 466.2 millones de dólares en subsidio al transporte público sin ninguna condición en los últimos 10 años. Y el servicio ha sido igual o peor que lo que hemos tenido en los últimos 10 años. Y por eso nosotros hemos querido cambiar la calidad y el servicio en el transporte público. Y por eso a la Asamblea Legislativa le enviamos una iniciativa de ley que implicaba diferentes condiciones de mejora en el servicio y de mejora en la calidad. Lamentablemente, en diciembre, por ejemplo, hicieron caso omiso a las peticiones del gobierno y aprobaron la compensación por 6 meses sin condiciones. Y hoy, de igual manera, le mandamos la iniciativa de ley, pedimos en diferentes ocasiones que lo aprobaran con condiciones e hicieron caso omiso a todas las peticiones del gobierno. ¿Por qué? Porque ellos siempre están velando por sus propios intereses. A mí me llamaba la atención que ellos nos decían, es que el gobierno se tiene que poner de acuerdo con los empresarios. Pero los empresarios incluso enviaron una nota a los diputados de la Asamblea Legislativa donde pedían que se aprobara la compensación como lo estaba pidiendo el gobierno. Entonces no sé a qué empresarios se refieren, a los empresarios que están afuera de la Asamblea Legislativa o a los empresarios que están adentro de la Asamblea Legislativa. Claro, yo creo que se referían a los que están adentro y con eso querían que nos pusiéramos de acuerdo. Claro, y para nadie obviamente es un secreto que algunos diputados dentro de la Asamblea Legislativa, y quiero preguntar esto porque hay una nota de Diario El Salvador donde vinculan a un diputado del FMLN con tratos con las unidades del transporte colectivo, con algunas rutas. Sí, de hecho hay diputados que son empresarios, hay algunos que creemos, obviamente tenemos sospechas que lo hacen a través de terceros, pero sí están inmiscuidos esto. De hecho, decir que se apruebe tan rápido la compensación económica con beneficios para los empresarios, ministro, y lo hicieron retroactivo, que se apruebe así, que la Asamblea Legislativa lo apruebe tan rápido, tan expedito y con beneficios y prácticamente con más de 60 votos. Es decir, eso dice bastante. Cuando KfW no lo aprobaban, cuando el Plan Control Territorial no lo han aprobado todavía está pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa. Pero sí pueden aprobar beneficios para los buceros. Por ejemplo, se metió una iniciativa de ley ya hace un par de meses donde se pedía que se pusieran ciertas condiciones que implicaran que se pagara, por ejemplo, a todos los empleados del transporte público las prestaciones de ley, lo básico, lo que se debería pagar. Y se opusieron. Solo hubieron cerca de 20 votos, no se logró mayoría para poderle dar condiciones a los trabajadores del transporte público. Es decir, que en los próximos 6 meses, ministro, para que la gente lo tenga claro, en casa o donde nos estén viendo a través de las diferentes plataformas de redes sociales, los empresarios del transporte público van a tener la compensación durante 6 meses sin inversiones en concreto dentro de sus unidades. Incluso lo aprobaron hasta diciembre de 2021, sin ninguna condición, como lo han hecho en diferentes ocasiones. Nosotros hasta pedimos que se pusiera que deberían de acatar con todas las medidas de bioseguridad además, por la pandemia de COVID-19. Además de que entiendo yo que vamos a pagar 10 centavos más. Además, nuevamente por el precio del combustible. Era lo que se estaba pagando, 10 centavos de dólar por galón. Es un impuesto que se llama Cotrans, que al final sirve para poder pagar la compensación económica. No se cobraba a partir del 1 de julio aproximadamente. Los diputados hoy lo volvieron a aprobar para que se le pueda pagar nuevamente la compensación. Y ellos no querían aprobarlo por 10 centavos, ellos querían incrementarlo para que le incrementáramos la compensación a los buceros. Entonces, obviamente nosotros nos opusimos porque estamos velando por el bienestar del pueblo salvadoreño, que es al final a quien nos debemos. Y yo siempre les he dicho a los empresarios del transporte público que si los usuarios están bien, los empresarios van a estar bien. Entonces, lo que tenemos que inclinarnos todos es a mejorar la calidad de cada una de las unidades del transporte colectivo, que no anden unidades tirando humo, como hemos visto, que se renueven las flotas, que vayamos cambiando toda la estructuración de las rutas y de las líneas de transporte, de igual manera que vayamos mejorando el servicio que se le da a la población. Y esto lo podemos lograr si tenemos todo el marco legal, todo el marco normativo para poder aplicar la ley como es. Lamentablemente tenemos una asamblea
que se opone a todas las medidas de control en el transporte público. Y es por lo mismo, pues ellos tienen intereses claros. Claro. Ministro, se nos acaba el tiempo, nos hemos pasado 6 minutos, pero de verdad muchísimas gracias por su tiempo para la audiencia de la entrevista de Noticiero Salvador. No, gracias a ti por la invitación y un saludo al pueblo salvadoreño. Por supuesto, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar pendientes. Nos vemos y escuchamos mañana al filo de las 8 de la noche. Y recuerden la emisión estelar a las 7. Cuídense. Buenas noches.